Bueno, y ahora sí arrancamos. Cuando analizamos un ejercicio contable completo, esto siempre empieza con un asiento inicial que es muy parecido para cualquier tipo de empresa. Un asiento inicial puede ser cuando recién abre un negocio por primera vez, con todo lo que contamos ni bien lo abrimos, o puede ser si no es la primera vez que abrimos el negocio, sino que terminó el periodo contable en junio o en diciembre y empezamos enero o julio con el balance de lo que quedó del año anterior. Este sería un caso como ese. ¿Por qué? Porque está diciendo que yo arranco un negocio teniendo proveedores, documentos a pagar. Si yo hubiera recién arrancado el negocio, es muy difícil que tenga proveedores y documentos a pagar. O sea, que tenga deudas con los proveedores, que tenga deudas. Puede pasar, pero no es lo común, digamos. Pero no importa, no hay diferencia entre que sea que recién abrimos el negocio por primera vez o que recién iniciamos un periodo contable porque acabamos de cerrar el anterior, ¿sí? Un periodo contable completo, por eso lo llamo completo, es desde que empieza el año contable hasta los 365 días que termina el ciclo y se hace el balance. Y después el primer día siguiente de ese empieza otro periodo nuevo. Y siempre arranca de la misma forma, con un asiento inicial y pues todo lo que va pasando durante el año. Entonces, el asiento inicial es muy parecido a esto que ven acá. Acá está como ya ordenadito. Yo cuando les dé los ejercicios o en el parcial no se los voy a dar así ordenadito. Les voy a decir, iniciamos un negocio con, no sé, 50.000 pesos en caja, 150.000 de documentos a pagar. Se los voy a dar mezclados. Ustedes los van a tener que ordenar en activo y pasivo y calcular el capital. Acá hasta está calculado el capital que no tendría por qué estar calculado. Ese último capital que está abajo a la derecha donde dice pasivo, eso en realidad se calcula si fuera la primera vez que abro el negocio. Si vengo de un periodo contable anterior, me lo da el balance. Pero también lo podría calcular, o sea, tiene que dar exactamente la cuenta que ahora vamos a ver. Miren que está entrando alguien, me parece. Sí. Bueno, entonces, ¿cómo se registra este primer asiento, el inicial? Primero se pone todo lo que hay en el activo, después todo lo que hay en el pasivo, y el capital puede ir a la izquierda o a la derecha, o sea, puede ir del debe o en el haber, según cómo vinieron las cuentas. Así que eso, el capital lo dejamos para el final, pero a veces podría ser que quede en el medio si tuvimos mucha pérdida el año anterior. Ahora vemos cómo se resuelve esto. Entonces, primero vamos a poner todo lo que es activo, que sería caja, bancos, mercadería y mobiliario. Acuérdense que activo es lo que yo tengo o lo que me deben. En este caso es todo lo que tengo. Acá no hay nada que me deban. Entonces, ahora sí, vamos al Excel y llenamos todo esto que va en el debe, que era caja, bancos, mercadería y lo otro era mobiliario. Profe, Todo esto, sí. una consulta. El Excel Sí. que descargué está todo completo con cosas. No, Es entonces el está que mal. está... A ver si lo subí mal, les dejé el lleno a lo mejor. Igual después se los iba a subir Hay el uno que lleno, tiene de pero la idea es todo. dejar uno vacío para que ustedes lo puedan completar. Esperen que me fijo. No, yo para saber si estamos hablando de lo mismo, nada más. No, si no estamos hablando de lo mismo, a ver. ¿Y bajaste el que está donde dice periodo contable completo, que dice ejercicio realizado en clase? A lo mejor bajaste el de la clase 2. Profe, Sí, yo también descargué el completo en la clase de 3. a ver. Ahí lo estoy bajando en otro lugar para que El se me... que lo bajé, pero el que bajé yo está vacío. Pero no sé dónde ahora, no me acuerdo. Sí, yo bajé uno que se llama Ejercicio completo sin resolver, el Ese Excel, que es el que está tienen que la imagen, bajar. Ese es el que ese tienen que está bajar. vacío. Está, el título grande dice ¿Y periodo... el machete de cuál nos dijo? ¿A dónde estaba? Y el machete está en la primera Eso, profe, clase. El machete está en la primera clase en Introducción a la Contabilidad y se llama Introducción a la Contabilidad Básica. Ese es el machete.
Es el primero de todos los archivos que están en la clase. Esperen que les comparto esta pestaña para que veamos que todos lo estamos bajando al mismo lugar. No, esta. Ahí estoy compartiendo esta pestaña. Entonces, el machete sería este, el primero, el que dice Introducción a la contabilidad básica. Este de acá. Ese es el machete. Vamos a abrirlo para ver que estemos confirmando que está todo bien. Sí, Ok. ese es el machete. Ese bájenlo para tenerlo a la mano ahora. Después, el libro diario es lo que vimos la vez pasada. Y ahora estamos viendo periodo contable completo. Y tienen que entrar acá donde dice ejercicio realizado en clase. Sí, y se llama así, ejercicio completo sin resolver cuando lo bajan. Por ahí bajaste el de la clase anterior que también tenía cosas resueltas. Pero era de lo que vimos la clase pasada, me parece. Sí, profe, ahí lo volví a bajar y sí. Dice ¿Está sin vacío? resolver. Bueno. Está perfecto. Entonces Sí, ya me tienen. equivoqué yo. Bueno, y también bajen. De acá de periodo contable completo el ejercicio que estamos haciendo hoy, que se llama ejercicio completo con mayores, que es un JPG, este de acá. O sea, esas tres cosas tienen que tener ahora a la vista. Bueno, ahora vuelvo a compartir el Excel. Bueno, ahora todos tienen ya el Excel vacío, el ejercicio como JPG y el machetito. O el resumen de contabilidad más básica. Bueno, entonces, asiento inicial. Primero vamos a poner todo lo que está en el activo, que es caja, bancos, mercadería y mobiliario. ¿Qué son? Todo eso que está en el activo, que es el asiento inicial. Ven que acá les puse activo, activo, activo. Va en el lado del debe. ¿Sí? En el asiento inicial todos los activos van en el debe y todos los pasivos van en el haber. Entonces esto era 50.000, 100.000, 300.000, 100.000, 300.000 y 150.000. ¿Qué es esto que está sumando acá a la derecha? Yo acá hice unas cuentitas que lo que hacen es sumarme todo lo que está en el debe, ¿sí? Después acá en el pasivo voy a sumar todo lo que está en el haber. Y esa diferencia me va a dar el capital. Ahora lo vamos a ver cuando esté terminado. Ahora vamos todo en lo que está en el pasivo. En el pasivo, ¿qué hay? Proveedores y documentos a pagar. Capital no es parte del pasivo. Acuérdense que capital ya es patrimonio neto, no lo vimos todavía porque capital es una cuenta complicada de entender hasta que uno no la empieza a usar. Así que bueno, por ahora créanme que capital no es ni activo ni pasivo y ahora vamos a ver cómo se calcula ese capital. Entonces, como a ver qué es pasivo, tengo proveedores y documentos a pagar. Las dos cuentas son pasivas y por lo tanto van en el haber. Y es 50.000 y 150.000. Entonces tengo 600.000 en el activo, que es la suma de esto. 400, 550 más 50 son 600.000. Y 200.000 en el pasivo. ¿Cómo se calcula el capital? Haciendo el activo menos el pasivo. Eso ya sí lo vimos en la primera clase. Siempre el capital es lo que tengo menos lo que debo. Entonces, el activo menos el pasivo me da el capital. O sea que yo arranco este nuevo ejercicio con un capital
que como es positivo y está en el haber, va a estar en el haber. O sea, como es un capital, un patrimonio neto positivo, va en el haber. Acuérdense, las ganancias van en el haber y las pérdidas van en el debe para el patrimonio neto. Entonces, como esto es positivo y es ganancia, o sea, es más lo que tengo que lo que debo, va en el haber. Si haciendo esta cuenta el pasivo hubiera sido más grande que el activo, o sea, si hubiese tenido 800.000 de pasivo o 1.000.000 de pasivo, tendría 400.000 negativos. O sea, yo arranco debiendo, o sea, ya arranca mi negocio con una deuda. Entonces hubiera ido en el debe. Y si hubiera ido en el debe, ¿en qué fila lo tendría que haber puesto? No lo puedo poner acá, porque si yo lo hubiese puesto acá, no puedo volver a poner el debe acá. Entonces, si por algún motivo que es horripilante, pero a veces puede pasar, el capital queda del lado del debe, porque quedó negativo, entonces se pone acá, antes de las que van en el haber. Acuérdense que en cada asiento, primero va todo lo del debe y después va todo lo del haber. No puede estar mezclado, no puede haber debe, haber, no. Primero todo el debe y después todo el haber. En general, el capital siempre está en el haber, aunque sea poquita cantidad, normalmente, y si todo funciona bien en un negocio, siempre el capital va a estar en el haber. Pero puede pasar que no. Entonces, en este caso, como está en el haber, sí lo pongo como última fila. Y como positivo, porque es ganancia. Ganancia entre comillas, o sea, eso es lo que yo tengo realmente. Sí. Perdón, profe, se me cortó un toque. Si era negativo, dijo... Si era negativo y hubiera ido en el debe, ¿dónde lo tengo que poner? Lo tengo que poner acá, antes de empezar a poner las del haber. O sea, hubiera ido caja, banco, mercadería, mobiliario, capital, y después en el haber, proveedores y documentos a pagar. Ok, perfecto. Y la suma de lo que está en el debe y lo que está en el haber, como siempre, tiene que estar equilibrada. O sea que si acá sumé 600.000, acá también tengo que sumar 600.000. ¿Sí? Estando en un Excel, ustedes se podrían hacer acá algunas cositas que le vayan sumando para estar seguros. Pero bueno, yo ya hice, aparte acá se ve muy claro que 600 y 200 más 400 es 600. Así que está bien. Lo que yo les decía, esta cuenta es patrimonio neto positivo porque está del lado del haber, justamente. Y porque es algo que tengo y no algo que debo, en realidad. O sea, es más lo que tengo que lo que debo. Y yo muchas veces en los ejercicios esta cuenta no se las voy a dar resuelta. Yo les voy a dar los activos y los pasivos y ustedes van a tener que calcular el capital. ¿Sí? En el parcial yo no les voy a dar este capital como aparece en el ejercicio. Yo les voy a decir caja, banco, mercadería, proveedor y se las voy a dar mezcladas y ustedes las van a tener que acomodar primero los activos, después los pasivos y el capital donde vaya. ¿Sí? Abajo de todo normalmente o podría quedar en el medio. Si hubiera quedado en el dedo. ¿Hasta acá alguna duda con este primer asiento inicial que parece sencillo, pero es distinto a todos los que vinimos viendo hasta ahora? Porque es como acá yo no le estoy poniendo más menos porque es como arranco con esto. Al único que le pongo más o menos es al capital para saber si quedó del lado bueno o si quedó del lado malo, digamos. ¿Hasta acá no hay dudas? Bueno. No, va bien. Bueno. Va bien. Yo ahora les voy a ir diciendo los asientos y ustedes me van a ir diciendo cómo los lleno, ¿sí? Porque estos los que vamos a ver ahora son muy parecidos a los que vimos en la clase pasada. Excepto 1 o 2 que sí los vamos a hacer juntos. Pero, por ejemplo, el 3 y el 4 son muy fáciles. El 2, el 3 y el 4 son fáciles. El 2 dice, compramos mercaderías por 20.000 pesos y por esta misma expedimos un cheque o entregamos un cheque. O sea, compré una mercadería y pagué con un cheque. ¿Cómo sería esa cuenta? ¿Qué entró? ¿Qué salió? ¿Qué es debe? ¿Qué es haber? ¿Qué es activo? ¿Qué es pasivo? La mercadería es activo Muy bien. de más 20.000. Muy bien. ¿Y va de qué lado? Activo positivo de debe. Muy bien. Entonces, mercadería es activo positivo. Por 20.000. ¿Y con qué pagué? Con un cheque. ¿Qué cuenta sería? Ese es un pasivo positivo, ¿no? ¿Cómo? Pasivo positivo. ¿Es pasivo? Cheque. ¿Estoy Puede teniendo ser que una sea deuda? Acá no dice que estoy pagando con un cheque diferido. Estoy pagando con un cheque. Es activo. Claro.
Es un banco y es Un activo, activo. porque no me estoy quedando con una deuda, no le estoy debiendo. Vos me das la mercadería, yo te doy un cheque, quedó saldado, digamos, no hay ninguna deuda acá. Ese cheque era algo que yo tenía y que ahora ya no tengo. O sea, tengan cuidado de no confundir tener una deuda con dejar de tener algo que yo ya tenía. Por ejemplo, si yo pago con efectivo, yo tenía efectivo que ya no tengo, es un activo que bajó, ¿sí? No es una deuda. Ahora, si yo pago con un pagaré, yo no dejé de tener algo, aumentó mi deuda, pero a mí no se me fue nada de lo que tenía todavía, hasta el día que tenga que pagar ese pagaré. ¿Sí? Entonces tienen que tratar de distinguir un activo que baja, que sería dar plata, pagar un cheque, no sé, te entrego mi auto, no sé, te doy un mueble a cambio, lo que fuera. Es algo que yo tenía y ahora no lo tengo porque lo usé para pagar. Con traer una deuda, que ahí sí es un pasivo. Si pago con un pagaré, con un cheque diferido, si te quedo a deber, te digo mañana te pago. Bueno, todo eso es incrementar una deuda, ¿sí? Es algo que... Bueno, entonces, ese cheque, ¿qué cuenta Claro, sería? sería un activo negativo en la cuenta banco. Muy bien, un Negativo. activo negativo en la cuenta banco, porque era una plata que yo tenía en el banco y ahora ya no la tengo. Y siempre asiento por asiento me fijo que quede equilibrado, ¿sí? Que lo que haya en el debe sume lo mismo que el haber. Estos son simples porque son 1 y 1, así que no van a tener problema con ver si está equilibrado. Después la clase que viene sí ya vamos a hacer asientos con más de 2 ítems cada uno, digamos. Bueno, a ver el 3. Parece súper sencillo, pero muy pocas veces me lo contestan bien este. Esta es, vendemos a crédito mercaderías por 60.000. Es un activo. ¿Cuál de todos es activo? ¿Qué cosa es activo? No sé. La mercadería es activo. Muy bien, la Mercadería mercadería es un lo activo, muy bien. restás. La mercadería es un activo que aumentó, que subió. Bajó. Bajó Me porque la restó. vendí. Entonces va a estar en ¿de qué lado? Claro. Del lado de haber. Muy bien, entonces va a ir al final. Va acá un activo que bajó, que es la mercadería. Pero pregunto, profe, Sí, cuando la otra persona contrae una deuda conmigo, sí. ¿qué va? ¿A caja? ¿A qué va? Bueno, hay varias formas que contraigan una deuda con vos. Que haya un documento a cambio o que no haya un documento a cambio. Esa pregunta está muy bien hecha porque es preferible que me pregunten y no que me contesten mal como hacen siempre. Si contraen una deuda conmigo con un comprobante a cambio, con un pagaré, por ejemplo, ¿qué sería? Un documento a cobrar. Ahora, si contraen una deuda conmigo pero no me dan nada a cambio, porque acá no dice nada de que me dieron ni un pagaré, ni un cheque diferido, ni nada. Pero estoy vendiendo mercadería. Entonces, ¿a quién le estoy vendiendo esa mercadería y quién está contrayendo esa deuda conmigo? Es La un cuenta de acreedor, ¿no? cliente, ¿no? Muy bien, es la cuenta de clientes. La cuenta de clientes Ah, se incrementa cuando tienen una deuda conmigo, pero no me dan nada a cambio. Claro. Me pagan mañana, el día, no sé, cuando cobran, no sé, un A arreglo que crédito. tengamos entre nosotros. Entonces, cuando no hay ninguna, justamente bien como preguntaste vos, no hay nada a cambio en el medio, es la cuenta clientes, o clientes cuenta corriente, como ustedes la quieren llamar. Y acuérdense que lo que a mí me deben, ¿qué es? ¿Es activo o es pasivo? Activo. Es activo. Es un activo, porque hay que saldar lo que restamos en mercadería. Muy bien, Activo, ¿por a qué? crédito es. Acuérdense que el activo es lo que tengo y lo que me deben. Todo eso es activo, no es solamente lo que tengo. También lo que me deben es parte de mi activo. Muy bien, entonces, es un activo que ¿qué pasó? Ahora, ¿cuánto me deben? Me deben más que antes. A pesar de que es algo que me deben, sigue siendo un activo, que ahora se incrementó. Ahora me deben 60.000 pesos más que antes. Entonces es un activo que subió. ¿Y en qué cuenta dijimos que iba? Sería documentos a cobrar, ¿no? Si me hubieran dado un papel, sí. Como no me lo dieron, ¿qué cuenta tengo que poner? Cliente sería. Clientes. Cuando me dan un papel Cuentas es documentos a cliente o cobrar. cliente. Si no, es clientes. Cliente, claro. Muy bien. Y va del lado del debe, Y va del 60.000. lado del DAME. Perfecto. Porque es un activo que sumó. Entonces lo vamos a poner un poquitito más a la derecha. Ahí está. Bueno, ¿hasta acá alguna duda? O sea, estos serían dos asientos similares contrarios, digamos, porque en uno entró mercadería y en uno salió.
En uno se pagó con cheque y en otro se pagó con crédito, o sea, sin nada a cambio, que sería cliente. Lo mismo pasa al revés. Si yo compro mercadería y le doy algo a cambio, si es un cheque va a ser banco, si es efectivo va a ser caja. Si me quedo a deberlo con un documento a pagar y si no le doy nada a cambio va a ser proveedores. ¿Sí? Cuando yo contraigo la deuda pasa lo mismo. Puede ser con algo a cambio o sin nada a cambio. Si no hay nada a cambio serían proveedores. ¿Sí? Cuando a mí me deben es clientes, cuando yo debo son proveedores. Ojo, clientes y proveedores siempre que tenga que ver con el objeto del negocio, que compro y vendo mercadería. Si es otra cosa ya no se llaman así, van a tener otros nombres. Pero mientras hablamos de mercadería son clientes y proveedores. Bueno, hasta acá alguna duda podemos seguir. Este parece simple, pero bueno, tiene esa complejidad de la cuenta cliente que siempre cuesta entenderla. Bueno, el cuarto. Este es mucho más fácil. Vendemos en efectivo mercaderías por 90.000. La cuenta caja sube y la cuenta mercadería baja. Muy bien, la cuenta caja Caja sube sube. porque compré en efectivo Activo positivo. y la cuenta mercadería baja. O sea, es igual que el anterior, solo que en vez de quedarme a deber me lo pagaron con efectivo. Pero es el mismo tipo de asiento. Y era por 90.000, ¿no? Sí. No, lo estoy poniendo abajo. Bueno, ahora sí viene un asiento que no vimos, otro parecido, y este sí lo tenemos que hacer juntos, que es el 5. El 5 dice, pagamos en efectivo 10.000 pesos a El Universal, como podría ser a Canal 7 o a Diario Z, por anuncios publicados. Bueno, acá hay que tener mucho cuidado cuando son anuncios publicados, porque los anuncios o la publicidad se cuenta de dos formas distintas, según si la estoy pagando para que la pasen mañana, el mes que viene, o si la estoy pagando porque ya lo publicaron y ya pasó el anuncio y lo estoy pagando después. ¿Sí? Son dos cosas distintas. Entonces, si es algo que va a pasar, es algo que yo ya pagué y me lo deben, entonces va a ser un activo. Si es algo que ya lo hicieron y yo lo estoy pagando, es una pérdida. ¿Por qué? Porque a cambio de la publicidad, contablemente yo no tengo nada. O sea, yo puse publicidad, gasté plata en publicidad y contablemente a cambio no hay nada. En la realidad, o sea, en la lógica sí hay, porque hacer publicidad hace que yo después tenga más clientes, pero no, contablemente no se relaciona con la cuenta de publicidad. Entonces, la publicidad que ya se hizo es pérdida. La publicidad que se va a hacer es activo, porque yo ya la pagué y todavía no me la hicieron. Pero en un momento se va a transformar en pérdida. El día que la publiquen, ahí sí se transforma en pérdida. En este caso yo no pagué nada por en adelantado. Estoy pagando en efectivo 10.000 por anuncios que ya publicaron. Entonces ahora vamos a ir al machete. Sí. El Enor sería igual, ¿no? Claro, los Cuando se impuestos paga la son luz. lo mismo. Sí, pagar la luz, el gasto, eso son O sea, pérdidas. Tenés pérdida que sería la caja nada más. La caja en negativo, en el haber. La caja en negativo sería el activo que bajó y la pérdida son gastos que pueden ser gastos administrativos, gastos de venta según la luz de qué pusiste. Si es la luz de las oficinas donde están los administrativos, es un gasto administrativo. Si es la luz del local donde vendés, son gastos de venta. Pero también tiene un nombre, las cuentas de pérdidas también tienen nombre. Y la publicidad también tiene un nombre en la cuenta y la vamos a buscar. Entonces ya sabemos, porque se lo estoy diciendo yo, que es una pérdida. Entonces las vamos a buscar en el machete, en las que se llaman PN, las que son de patrimonio neto. En el machete están primero las del activo, después las del pasivo y después las del patrimonio neto. Fíjense si encuentran dentro del patrimonio neto esta cuenta de la publicidad. Y me dicen cómo se llama. Perdón que estoy desde que tuve la sinusitis, cuando hablo con auriculares o por teléfono, me da tos todo el tiempo.
Tiene que ver con algo que me acaban de preguntar esa cuenta. Puede ser que sea gastos de administración. Podría ser, pero gastos de administración es cuando tiene que ver con oficinas. Y la publicidad no tiene que ver con la oficina, sino con qué cosa. ¿La publicidad para qué se usa? Claro, sería otros gastos y ganancias, ¿no? Estás tan cerca. Gastos de venta. ¿La publicidad para qué se usa? A ver, Gastos de pensemos venta. lógicamente. ¿Para qué hago una publicidad? Vender. Para vender. Entonces va a ser un gasto de qué? Gastos de venta. De venta, exactamente. Porque la publicidad está hecha específicamente para vender. Es un gasto de venta. Disculpen. Fíjense que si van al de gastos de venta, dice gastos que tienen relación directa con la venta. Sueldos del personal de venta, de almacén, de choferes de entrega, propaganda. Propaganda es lo mismo que publicidad. Etiquetas, envolturas, fletes, parte de pago de servicio. Ahí lo que me preguntabas vos, parte de los pagos de servicio, luz, agua, que tengan que ver con la parte de venta. Sí, todo eso sería gastos de venta. Gastos de administración sería, por ejemplo, pagarle los sueldos a la gente de administración. Sería comprar un, no sé, a ver, no, compra no porque es un activo que tengo a cambio. Una reparación que tuve que hacer a lo mejor a una computadora. Profesora, Sí. ¿y qué diferencia hay con el activo de propaganda y publicidad? Bueno, Pues con lo el explicó y no activo me quedó claro. es difícil de entender, no es que no te quede, es muy difícil de entender. Gasto se llama cuando ya se hizo la publicidad y yo la estoy pagando. ¿Sí? Acá dice que es avisos que ya se publicaron. Entonces, cuando ya se publicó la propaganda y la estoy pagando, es un gasto, como acá. Ahora, si yo estoy, en general la publicidad se paga por adelantado, no la pasan y yo después la pago. Entonces, cuando se paga por adelantado y todavía no la pasaron, ahí es un activo. Es una cosa ok. muy sutil, pero es así en la contabilidad. Yo te di plata, bajó mi activo y vos no me diste nada todavía. Tenés una deuda conmigo que es pasar esa publicidad. Entonces, como vos tenés esa deuda, es un activo que vos me debes a mí. Es un activo que sube. Ahora, el día que pasan la propaganda, ese activo se transforma en gasto. ¿Sí? Porque ya no me debes nada y ahora ya sí es una pérdida. Entonces, cuando yo pago por adelantado va a haber dos asientos. Un asiento que es cuando pago, que va a ser un activo con un activo, o sea, la plata que pongo contra el publicidad, que es un activo, y el día que la pasan, esa publicidad se transforma en gastos de venta. Entonces va a haber un asiento que va a decir publicidad, gastos de venta. ¿Sí? O sea, con una publicidad que se paga por adelantado va a tener dos asientos. ¿Se van? Bueno, entonces, en este caso es un gasto. Por eso les digo, a veces parece muy cortito un asiento, pero hay que analizar mucho para tener en cuenta estos detallecitos sutiles que tiene la contabilidad. Como acá fíjense que el texto dice, por varios anuncios publicados. Si dijera a publicar sería lo que vos decís. Pero como dice publicados, que fue en el pasado, es gasto, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre publicados y a publicar. Esto mismo va a pasar con los alquileres. Si yo pago un alquiler que pasó es un gasto, si yo pago un alquiler por adelantado es un activo. ¿Sí? Lo mismo hay con cualquier otro tipo de gasto. Todo lo que se paga por adelantado es activo, todo lo que se paga que ya pasó es pérdida. Profe, o sea que lo que sería el mes de anticipo y todo eso pasaría a ser un activo. Exactamente, hasta que termina el mes. Una vez que termina el mes y ya no es un Claro. anticipo, se transforma en pérdida. Bien. Entonces, esto se paga en efectivo. Ese efectivo va a ser ¿qué cuenta? Ese efectivo que estoy pagando. Caja. Caja, muy bien. ¿Y de qué lado va a ir? En el haber. Muy bien, en el haber porque es un activo que baja. Ahora tengo menos efectivo que antes. Entonces acá abajo pongo caja. Yo lo hago así porque a veces trato de razonarlo y no armo el asiento en orden. Lo armo en mi cabeza y lo voy llenando acá. A mí me resulta más fácil. Ustedes si quieren empiezan el asiento completo y después lo ponen. Yo lo voy pensando así. Y va en el haber porque era un activo que bajó. Y entonces, según lo que hablamos, ¿qué va a ir en el debe? El gasto de venta. Gastos de venta, muy bien, que es la que dijimos que era la pérdida. También por 10.000.
Y esto ya no es ni activo ni pasivo. Esto es un patrimonio neto de pérdida. Ojo con el más y el menos. El más y el menos cuando hablamos de activo y pasivo es que sube y que baja. Activo que sube, activo que baja. O sea, el activo que sube es bueno, el activo que baja no está bueno, ¿sí? El patrimonio neto, en cambio, no es que sube y que baja. El patrimonio neto es ganancia o pérdida. El más significa ganancia y el menos significa pérdida. A pesar de que usemos los mismos signos, no significan lo mismo según la cuenta. Entonces, activo más menos es activo que sube y que baja. Pasivo más menos, pasivo que sube y que baja. Patrimonio neto más menos es patrimonio neto ganancia y patrimonio neto pérdida, ¿sí? El patrimonio neto no sube y baja. ¿Es ganancia o es pérdida? ¿Sí? No hay ese intermedio de que sube y baja. Y ya de a poco van a ir viendo que siempre que está en el debe es malo y cuando está en el haber es bueno. Si siempre la ganancia va a estar del lado del haber, que es lo que nosotros queremos. Bueno, ahora vamos al 6. Pagamos con un cheque, bueno, acá está esta traducción mexicana, que la ponemos ahora en castellano. Pagamos con un cheque una letra con menos, un pagaré que estaba a nuestro nombre por 5.000 pesos. O sea, yo le había dado un pagaré a alguien. No sé, te lo voy a pagar el 7 de septiembre. Hoy la persona me trae el pagaré y me dice, pagame. Entonces, bueno, yo le pago con un cheque ese pagaré que yo le debía. ¿Qué cuentas estarían acá? Que subió, que bajó, vayan diciéndome siquiera en el orden que ustedes lo vayan pensando. No es necesario que lo pongamos en el orden de la 100. Sería un documento a pagar, ¿no? Muy bien, el documento a pagar, ¿qué sería? Lo vamos a anotar acá al costadito. Documento a pagar. Es un pasivo. Muy bien, es un pasivo porque era una deuda que yo tenía. ¿Ahora tengo más deuda o menos deuda? Si estoy pagando ese pagaré. Ahora viene Track y me lo rompió delante mío porque yo Menos se lo pagué. deuda. Muy Tengo bien. menos deuda Menos deuda. Entonces va a ser un pasivo que baja. Los pasivos que y bajan, ¿de qué menos lado caja. van? Del debe. Del debe. Entonces, este pasivo que baja es documentos a pagar. No me acuerdo por cuánto. Eso sería el cheque Caja en el haber. en el momento, No, este sería el pagaré que yo estoy pagando y que me lo están rompiendo delante de mi cara para que sepan que ya no lo debo más. Ese es el pagaré que yo debía, perfecto. que era por 5.000 Bien, bien, pesos. bien. Ahora viene cómo lo pagué. Hasta ahora solo me rompieron el pagaré. Ahora viene cómo pagué ese pagaré. Con un cheque. Con un cheque. Entonces, ¿qué cuenta es? Un banco. Bancos, muy bien. Banco. Un activo que baja. Muy bien, Activo es un que- activo que baja porque claro. antes tenía 5.000 pesos más en el banco, ahora tengo menos. Entonces lo ponemos acá como activo que baja. Van a ver que hasta hoy siempre me pasa, hasta la clase 3 es cuando tienen dudas. Después enseguida le empiezan a agarrar la mano una vez que encontraron la vuelta de cómo va el activo, el pasivo y todo eso. Bueno, ahora el 7. Pagamos en efectivo 2.000 pesos por el suministro de energía eléctrica, ojo esto, de las oficinas. ¿Sí? O sea, pagué la luz de las oficinas, que justo es lo que preguntó un compañero hace un rato. ¿Qué pasaba con la luz? El gas y todo eso. Gasto de venta. Muy bien. No, estamos casi. Es gasto, pero no de venta porque es de las oficinas. Gastos administrativos, Muy gastos bien, sería oficina. gastos administrativos o gastos de administración, sí. Entonces, ¿y qué sería? ¿Una pérdida o una ganancia? Pérdida. Pérdida porque estoy pagando la luz, no me la están pagando a mí. Entonces yo le estoy pagando, es una pérdida. Pero, profe, hace Sí. un ratito dijo que el servicio como la luz era gasto de venta. No, le dije que la luz, el gas y todo eso son gastos. Pueden ser de venta o de administración según de dónde sean. Si estoy pagando la luz del local de venta, es un gasto de venta. Si estoy pagando la luz de la oficina del gerente, no sé, del gerente de algo administrativo, es un gasto administrativo. La luz se separa según de dónde la estoy pagando. Y les digo que eso no es tan sencillo. No es una única cosa. Lo mismo pasa con el gas, la luz, la papelería. O sea, todo se divide según de dónde lo estoy pagando. Se separa lo que es gasto de venta de gastos administrativos de otros gastos también, porque puede ser ni de venta ni administrativo, puede ser otro. Hay 3 tipos de gastos. Gastos de venta, gastos administrativos y otros gastos y ganancias. Fíjense acá en el machete que tiene. Suponemos,
¿Cómo hace esa división? Porque, por ejemplo, yo Bueno. tengo una empresa. Sí, A mí me viene una única boleta. sí, exactamente. Es bastante complicado. Claro. Es bastante complicado. Vos pensás que yo trabajo en una obra social. Es más difícil todavía, Sí. porque la venta en realidad es el servicio de los médicos. Y en el mismo lugar que está el médico Claro. está la administrativa que le llena el papelito y no, hacen una proporción. Cuando llega la boleta de la luz, dice, bueno, más o menos por los gastos nuestros, el 60% es administrativo, el 40% es venta. Y así. No queda otra, lo hacen medio a ojo. Realmente no hay. Bien. Sí es muy exacto Bien. yo, por ejemplo, tengo un galpón donde guardo la mercadería y me llega la luz de ese galpón. Ahí sí, eso es exclusivamente de venta, porque es donde guardo la mercadería. Pero si tengo todo junto en un mismo galpón, tengo la mercadería y las computadoras, no, ya tengo que hacer una proporción. Bueno, si uso un pedacito para lo que es administrativo, un 10% lo paso a... Es medio a ojo, no hay una cosa muy... Profe, y en el caso de hacer mantenimiento edilicio, por ejemplo, la pintura porque pintamos. Sí. ¿Y ahí? Ajá, y es más complicado, porque la pintura es un activo mientras vos las tenés. Una vez que vos la usaste, ya no la tenés más y se transformó en pérdida. Pasa lo mismo que sería algo parecido a la papelería. Cuando yo compro útiles de oficina, útiles creo que se llama librería y útiles, mientras yo los tengo acá en el escritorio, es activo porque yo lo tengo, es mío. Pero a medida que lo voy usando, se va transformando en gasto. Entonces acá pasa lo mismo. El día que vos comprás la pintura es un activo contra un activo. No sé, compré la pintura por 20.000 pesos, que sería el activo de tu mercadería, digamos, y lo pagaste, no sé, en efectivo, lo que fuera. Cuando vos la usaste y terminaste el trabajo, tenés que pasar ese activo que, no sé si se llama mercadería, porque en realidad no es mercadería, porque vos no vendés pinturas. Es otro tipo de activo. Debe ser, cuando es en fabricación, son las cosas que se usan para fabricar insumos. Sería un insumo tuyo. Esa cuenta de insumos, que era un activo, pasa a pérdida como gasto de venta, entiendo yo, porque en realidad tu negocio es la construcción. Entonces vos gastaste para poder vender tu trabajo en una lata de pintura. Entonces pasaría ese activo insumos a gasto de venta. El día que la usaste, pero mientras vos la tuviste arriba de tu camión era tuya. Si los insumos también pasa lo mismo que con la papelería y útiles. Mientras vos lo tenés son activos, el día que los usaste se transforman en pérdida. Sí, una cosa es la mercadería, si vos te dedicaras a vender pintura sería otro tema totalmente distinto, y otra cosa es cuando lo usas como un insumo. ¿Sí? Cuando usas como un insumo, cuando lo compraste es activo, cuando lo usaste se transforma en pérdida. Todos los negocios tienen... Sería como una forma... Sí. Sería como una forma de autoauditarse todo esto, ¿no? Y Claro. después cuando hacemos el balance a fin de año tiene que estar todo tal cual, porque si no... Todo tiene que dar exactamente. Alguno sí. se va a poner a buscar laburo. Igual te digo que esto se dibuja de una manera, yo lo veo en mi trabajo, todo es muy perfecto hasta que llega el contador y te lo da vuelta, no sabes cómo, para que te dé lo que quiere que dé. Pero bueno, si lo decimos teóricamente, sí, todo debería dar exacto. Bueno, entonces, ¿en cuál habíamos? Estábamos en el de la luz. Que había una confusión entre si era un gasto de venta o gasto de administración. Fíjense que acá en el machete dice... parte proporcional del pago de servicios, luz, agua en gastos de venta. Y en gastos de administración también dice parte proporcional de los servicios. O sea, los servicios se mezclan entre gastos de venta y gastos de administración. En este caso es de las oficinas. Es medio dudoso, bueno, yo porque conozco bastante el libro, pero tendría que estar bien aclarado oficina, porque también hay oficinas de venta. Si vendo pasajes al exterior, tengo oficinas de venta, qué sé yo. Pero bueno, acá en el libro cuando habla de oficina habla de algo bien administrativo, digamos. Si no, aclara bien que es algo de venta, local de venta o dice galpón de mercadería o cosas. Ahí sí es bien de venta. Si no, si dice oficina es administrativo. Ahora, una consulta. Sí. Si la caja es única, ¿por qué hay que identificar de quién es el gasto? Si en definitiva es una pérdida. Sí, pero como hay distintas gerencias, cuando ellos ven que la gerencia de venta está dando demasiada pérdida, o al revés, cuando ven que la parte de oficina da demasiada pérdida, dicen, no, estamos teniendo muchos administrativos para lo que estamos vendiendo. Es para después tomar decisiones de por dónde recortar o por dónde aumentar, no sé. Depende.
Ah, ok, pero no, según la estructura del lugar puede ser que esté diferenciado. Por ahí si es un lugar, Puede que suponete no, un kiosco, digamos. no vas a separar en venta y administración, porque sos vos solo sentados, dos empleados sentados en un kiosco. Ahí no vas a distinguir, lo vas a poner todo como gasto de venta. Sí, si es algo chiquitito, no. Claro, por eso, depende de la estructura. Está bien. Sí, lo mismo pasa con caja y bancos. En general ahora todo el mundo usa caja y bancos como una sola cuenta, pero en empresas grandes todavía separan lo que es caja de lo que es banco. También por eso es como vos decís, depende también un poco de la estructura del negocio. Y van a ver que no todos los negocios tienen shows. Voy a ver si puedo conseguir, porque ahora cambió el sistema y está todo en otra base de datos. Yo antes lo conseguía más fácil, que era el plan de cuentas. Se llama plan de cuentas a esta lista de cuentas donde dice estas son las del activo, estas son las del pasivo. Y estas son las únicas que uso, no hay más que estas. Y van a ver que hay empresas que tienen, no sé, 250 cuentas en el plan de cuentas y otras que tienen 2.500. Porque una cuenta se puede abrir en cuentas mucho más chiquititas también. Entonces, bueno, depende de cada empresa eso también. Nosotros damos algo genérico, lo que más, entre comillas, lo que más se usa. De hecho, hay muchas más cuentas que estas que yo le estoy dando acá. Pero estas son las que más se usan y son los básicos para poder hacer un balance. Pero sí, se puede achicar, gracias. Se pueden englobar varias en una, muchas veces me pasa en el parcial, que hay ejercicios que ustedes pueden decir, ¿y esto qué es? ¿Esto es mobiliario? ¿Esto es un no sé? Bueno, pero siempre que sea del mismo tipo. Un activo se puede a lo mejor unificar con otro activo, pero nunca con un patrimonio neto. Si un gasto de venta nunca se va a mezclar con mercadería, por ejemplo. Son dos tipos distintos de cuenta. Entonces, en este caso dijimos que eran gastos de administración. También se puede llamar gastos administrativos, bueno, tiene varios nombres. Y era por 2.000 pesos. Bueno, perdón, y lo puse en el debe sin preguntarles, porque es patrimonio neto de pérdida. Ya habíamos dicho que era una pérdida, va en el debe. Pero ahora se los tendría que haber dejado pensar ustedes. Patrimonio neto de pérdida. ¿Y lo pagué de qué forma esos 2.000 pesos? Efectivo. Entonces, ¿qué cuenta es? Caja. Caja, muy bien. Caja. Caja, Los 2.000. sí, lo baja. Por 2.000. Que es un activo que baja muy bien, ustedes dijeron. Vean que me quedó al revés la caja. Ahí está. Grabo hasta acá. Bueno, nos quedan 3. Ahora, pagamos con un cheque 8.000 pesos para liquidar el alquiler del local que ocupan otra vez las oficinas. ¿Sí? Estoy pagando el alquiler de las oficinas y dice liquidar. Liquidar significa que pagué algo que ya pasó. Si no, diría que estoy pagando por adelantado el alquiler del próximo mes. Pero como acá dice para liquidar, estoy hablando de algo que ya pasó. O sea, estoy pagando el mes que ya pasó. Entonces, ese mes que ya pasó del alquiler del local, ¿qué cuenta sería? Y es del local de oficinas, no es el local de ventas. Ojo. Gasto administrativo. Muy bien, sería otra vez gastos administrativos, pero esta vez por alquiler, no por servicios. Y por 8.000 pesos. Pero solo que esta vez lo pagué de otra forma. ¿Cómo lo pagué? Con la cuenta bancos. Con la cuenta bancos, muy bien, porque pagué con un cheque. Y es ¿qué tipo de cuenta? Un activo negativo. Muy bien. El 9. Un cliente, ojo que este es muy simple, pero también se pueden confundir. Un cliente nos pagó en efectivo 20.000 pesos. Hay una cuenta muy fácil acá. Si me está pagando en efectivo, ¿qué cuenta es? Eso es caja. Caja, muy bien. O sea que lo que está subiendo es la caja por 20.000 pesos. Ahora lo complicado es lo que baja. Activo más. Muy bien, es un activo La cuenta más. del cliente baja, ¿no? Muy bien, muy bien. Como le digo a mi perrito cuando hace lo que le pido. ¿Y cuánto era? 20.000 pesos. Nunca me lo contestan tan rápido.
Muy bien. Es clientes, ¿por qué? Porque acá dice un cliente me paga, no me está diciendo me paga un cheque diferido, me pagó un pagaré que me había dado, no. Un cliente me paga 20.000, vino y dice, toma, te pago 20.000 de lo que te debo. Entonces es la cuenta clientes, porque no había nada que estuviera, ningún documento que confirmara todo esto. ¿Cliente qué tipo de cuenta es? Clientes, perdón, no. Cliente. La cuenta caja subiría, sería un activo positivo y la Sí, lo puse cuenta al revés. cliente sería un activo negativo. Muy bien, esta la puse al revés. Activo. Y este sería un activo negativo, porque ahora me deben menos que antes. Sí. Sí. Bueno, queda el último, que es depositamos en el banco 30.000 en efectivo. Este es bastante fácil. Ese es el más fácil, profe. Sí. Sí. ¿Qué va en el debe? Bancos Muy bien, por 30.000. y en el haber caja. Muy bien. Por 30.000. Activo que sube, activo que baja. ¿Qué me pasa? ¿Qué toqué? Activo que sube, activo que baja. Bueno, hasta acá sería entonces más o menos todo lo que habíamos visto la clase pasada, solo que bien ordenadito, cómo arrancó el año y cómo terminó el año. Está bien que acá el enunciado dice un día. Olvídense que ahí dice durante el día. Supongamos que todo esto pasó en el año, ¿sí? Terminó el año y ahora vienen los demás libros. Yo ahora lo hice todo junto porque quería que practiquemos las cuentas. Pero en general yo no hago todo esto junto y después voy a los otros libros. No, yo hago un asiento y ya voy llenando esto, que es lo que viene acá, que se llaman libros mayores. Pero pueden hacer como ustedes quieran. Primero pueden llenar todo el libro diario y después llenar los mayores, o pueden hacer un asiento, un mayor, un asiento, eso como a ustedes les parezca, es lo mismo. ¿Qué son los mayores? Los mayores, que se llaman libros mayores, se hace un libro por cada cuenta, por cada una de todas estas cuentas que aparecieron acá. O sea, uno para caja, uno para bancos, mercadería. Cuando se repite una, se pone en la misma cuenta que ya habíamos abierto, ¿sí? Y se va poniendo en el debe y en haber todo lo que entró y lo que salió de esa cuenta, lo que subió y lo que bajó. Cuando las cuentas son del activo, en el debe va a estar cuando suben, el haber cuando bajan, y cuando cuentas son del pasivo, como esta, va a ser al revés. Cuando suben va a ir en el haber y cuando bajan va a ir en el debe. Igual que como pasa en el libro diario. O sea, vamos copiando acá más o menos lo que va pasando en el libro diario. ¿Cómo lo copiamos? Vamos a hacer el primer asiento. Caja tiene en el debe 50.000. Entonces acá en la cuenta caja pongo en el debe 50.000. Es así de simple como esto, es ir pasando. Miren que lo que voy a hacer es ponerlo ya como números. No, lo quiero hacer por esto. Porque no me deja. No era esto lo que quería hacer. No quería poner los decimales, quería poner 0 decimales y usar separador de miles. Ahí está. Esperen que ya se lo pongo a todas las columnas, así ya nos quedan todas bien. Número con separador de miles sin decimales. En realidad la contabilidad lleva decimales. ¿Sí? Yo acá para hacerlo un poco más claro a la vista no los pongo, pero la contabilidad lleva decimales. Y a veces hasta más de 2 decimales. Nosotros, por ejemplo, en compras que se compran cosas muy chiquititas como gasas que valen 0,05 más el IVA, que es 0,00, no sé. Nosotros usamos hasta 3 decimales. Pero bueno, acá para hacerlo más fácil a la vista hago todo sin comas, todo con números enteros. Entonces, caja por 50.000. Es ir pasando simplemente esto. Bancos tengo 100.000 en el debe. Después, mercadería, 300. Ahora, esto vayan haciéndolo ustedes. Es ir copiando esto mismo, les voy a mostrar cuando se repite qué es lo que pasa. Mercadería, 300.000 en el debe. Y van llenando una cuenta, a medida que aparece una cuenta, llenan una nueva de estas, nosotros le decimos la T.
una T nueva para cada cuenta que aparece. Yo acá ya las había armado para no perder tiempo en la clase, pero uno las va a ir las va armando a medida que van. Esto en realidad todo se hace con un O sistema. sea, Sí, pregunto, ¿no? Más o menos lo que fui entendiendo. sí, Ahí, este es el libro diario. En mayores lo que voy haciendo es recorriendo el libro diario y bueno, acá apareció caja en debe. Entonces la pongo del lado izquierdo. exactamente del debe. Después que vuelva a aparecer caja, me fijo de qué lado estaba. Si va en el haber o en el debe, bueno, la ubico en el lado que da. Y después haría la cuenta de cuánto me quedó al final. Exactamente, es para poder sumar cada cuenta. Cuando termina el ejercicio, a ver cuánto tengo en la caja, cuánto tengo en el banco, ¿sí? Y ver si coincide con la realidad en algunos casos. Es exactamente lo que decís vos. Es ir recorriendo esto línea por línea y pasándolo al... Pero es que quiero llegar a alguno que se repita para mostrarles cuando se repite cómo se pone. Mobiliario 150.000. No sé por qué lo tengo en rojo, eso ahora lo cambiamos. Proveedores 50.000, documentos a pagar. Ven que proveedores, por ejemplo, ahora está del lado derecho, así que lo pongo del lado del haber. 150.000. Ah, ya sé por qué lo tengo en rojo, pero ahora lo vamos a poner en negro. Después lo cambiamos de color cuando corresponda. Bueno. Y capital 400.000. Y ahora sí se van a repetir. Capital 400.000 en el haber. Y ahora sí vamos a ver que ahora se repiten, ¿ven? Mercaderías, que ya estaba, ahora son 20.000. Entonces voy a mercadería y agrego 20.000 acá abajo. Y lo otro que se repite ahora, que es bancos, fíjense que ahora está en el haber, porque se había bajado la cuenta de bancos, entonces esos bancos los pongo acá en el 20.000. ¿Para qué me sirve esto? No hace falta que termine el ejercicio, a lo mejor a 2 meses me dicen, a ver, ¿cuánto tenemos ahora de mercaderías? Entonces yo solo con venir al mayor tenemos 320.000 pesos. O sea, sumo lo que hay en el debe, le resto lo que hay en el haber y ya sé cuánto tengo. ¿Sí? Tengo 320.000 menos 0, 320.000 en mercadería. Entonces sirve, es como una foto del momento en que estoy mirando el mayor. Si en 6 meses lo vuelvo a mirar, va a tener otro valor, y así. Y al final del ejercicio va a ser lo que se va a pasar al balance. Bueno, esto ahora sí pueden seguir haciéndolo ustedes solos porque es re fácil, es ir recorriendo las cuentas y después al final nos fijamos si nos dan lo mismo. ¿Sí? Yo lo voy llenando, ustedes lo llenan también por su cuenta. Pongan todo en negro, después yo les muestro qué es lo que estoy poniendo en rojo. Ustedes pasen todo a negro porque claro, me quedó cuando estaba resuelto.
Esperen que voy a cortar acá la grabación para empezar una nueva, para que no se haga tan larga. Les tengo que subir las de las clases pasadas, que no las subí todavía.